Desde la primera vez que lo vi, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Fue como si una grieta invisible se abriera en mi mente. A través de ella, algo ajeno se colara, empapándolo todo de un frío antinatural. Nunca creí en lo sobrenatural, pero aquella noche comprobé que la línea entre la realidad y la pesadilla puede borrarse en un instante. Todo comenzó con un susurro. Yo estaba solo en mi apartamento, deslizando los dedos sobre el teclado sin pensar, cuando escuché mi nombre pronunciado con voz queda, apenas un murmullo, tan cerca que creí confundirlo con el eco de mis propios pensamientos. «Iván», susurró la voz, hueca, arrastrando cada sílaba como si se alimentara de mi atención. Me incorporé de un salto, el corazón golpeándome el pecho con furia, y giré en búsqueda del origen. Solo hallé sombras. El cuarto estaba a media luz, los muebles inmóviles, el silencio denso. Aquel susurro, sin embargo, persistía. «Iván». Al principio pensé que debía de haber sido producto del cansancio o de un sueño medio despierto, pero la frecuencia con que volvía era imposible de ignorar. Cada noche, la voz se repetía, más fuerte, más insistente. A veces la oía cuando estaba en la calle, detrás de mí, entre el ruido del tráfico, gimiendo mi nombre. Otras veces se deslizaba desde el interior de mi armario. Empecé a temer abrirlo, porque sentía que algo se arremolinaba en la oscuridad, tan cercano a mi piel que me resultaba insoportable respirar. Entonces llegaron las marcas. Desperté sudando una madrugada con una línea fina y sanguinolenta recorriendo el puente de mi nariz, como si alguien con dedos afilados me hubiera rozado mientras dormía. Me toqué el rostro, y noté más arañazos, pequeños surcos contra mi mejilla. ¿Cómo habían llegado allí? No recordaba haberlos rozado contra nada. El miedo me hizo revisar las cámaras de seguridad del pasillo. Ella era una de mis aficiones, creer que frenaría a un intruso real. Pero no encontré imágenes perturbadoras, solo un pasillo vacío y la puerta de mi apartamento abierta de par en par, como si algo hubiera salido durante la noche, dejando tras de sí un rastro de escalofríos. Mis amigos comenzaron a preocuparse. Les confesé lo de los susurros, de las marcas, de la sensación de ser observado constantemente. Ellos lo atribuyeron al estrés, el trabajo de programador, los plazos eternos, las noches sin dormir. Pero yo sabía que la verdad era otra. Una tarde, al volver a casa, hallé mi sala revuelta, muebles arrastrados, libros caídos en el suelo, tazas rotas, la ventana entreabierta, aunque, juraría, la había cerrado la noche anterior. En el suelo, un rastro de polvo oscuro que conducía hasta la esquina más oscura del cuarto, como una pista trazada por dedos invisibles. Siguiéndola con la mirada, me estremecí. Aquella sombra no era un simple juego de luz. Parecía una figura alargada, con un contorno indeciso, como si el aire mismo la esculpiera en la penumbra. La soledad me devoraba. Nadie más veía aquella forma que se deslizaba en el rabillo del ojo, ni sentía el hielo que subía por mi columna cuando desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Empecé a grabar mi voz, con la idea de atrapar el susurro, pero solo recogía estática. Instalé sensores de movimiento, dejé luces encendidas toda la noche, rocié sal alrededor de la cama, encendí velas de hierbas, cualquier ritual para espantar lo malo, pero nada detenía al ente. Era paciente, paciente como un cazador. Yo no sabía si estaba vivo o muerto, si era un espectro ancestral o un producto retorcido de mi propia mente, y esa duda me corroía por dentro. Por momentos pensaba que me estaba volviendo loco. Veía reflejos en el espejo que luego se difuminaban, o creía escuchar pasos detrás de las paredes, sutiles golpeteos que se hacían eco en el silencio. Cada día, mi reflejo iba adquiriendo rasgos más pálidos, mis ojos, o al menos lo que quedaba de ellos, se rodeaban de ojeras tan profundas que parecía un cadáver emergiendo de la tumba. En mi escritorio, fotografías de viajes y de sonrisas lejanas se cubrían de polvo de forma inexplicable, como si alguien las hubiera frotado con un paño invisible. Yo ya no encontraba consuelo ni entre mis propias pertenencias. Y aquella voz, apenas un murmullo, se transformó en una advertencia clara la noche que las luces se apagaron de golpe. Un chirrido agudo, como un grito desgarrado, me sobresaltó, y la oscuridad me aplastó. Solo escuché: «Pronto todo será tuyo», y un golpe seco, como si algo golpeara mi puerta por dentro.
El latido de mi corazón resonó en mi cabeza, y supe que el abismo me estaba aguardando al otro lado. ¿Qué me esperaba atrás de la puerta? La puerta cedió con un crujido que me heló la sangre. Sentí el aire vibrar, como si el pasillo estuviera vivo, respirando a mi espalda. Un golpe sordo retumbó en el pasillo oscuro, y tuve la certeza de que no estaba solo. Mi mano temblorosa buscó el interruptor, pero la luz no respondió. Algo había cortado la corriente, dejándome a merced de unas sombras más densas de lo habitual. Respiré hondo, tratando de calmar el nudo en mi garganta, y avancé, tenso, pegado a la pared, como un prisionero que recorre el corredor hacia un destino incierto. Con cada paso, el silencio se espesaba. Solo se oía el latido de mi propio corazón y un eco lejano, como si alguien, o algo, arrastrara algo pesado al final del pasillo. Me detuve, pegando el oído a la madera de la puerta. Entonces lo escuché, un susurro gutural, distorsionado, que parecía surgir de las paredes mismas. «Ven, ven a mí», murmuró la voz, jugando con mis nervios. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí el calor del pánico burbujeando en mi pecho. Quise retroceder, pero mi pisada resonó demasiado fuerte, y la voz se tornó más aguda, casi burlona. Demasiado tarde. Un hilo de risa seca y siniestra me recorrió la nuca. Me quise tapar los oídos para ahogar aquel sonido, pero entonces la luz de emergencia se encendió en lo alto del pasillo, parpadeando con un rojo enfermizo, confundiendo mis sentidos. Bajo ese fulgor intermitente, las manchas de humedad en la pared parecían retorcerse, formar figuras grotescas que se retorcían en silencio. Al final del pasillo, una silueta alargada se alzó, apoyada en la pared como si se alimentara de su estructura. Una figura alta, delgada, con extremidades imposibles que surgían de la oscuridad y se prolongaban en ángulos contra natura. Mi respiración se volvió rápida. Cada inhalación dolía. La figura no se movía, pero el pasillo entero pareció inclinarse hacia mí. Sentí un tirón en la base del cráneo, como si unos dedos invisibles me retuvieran, dispuestos a arrastrarme hacia esa forma eterna. Mi instinto me gritaba que huyera, pero el terror me petrificó. Entonces, una de las extremidades se deslizó lenta, casi con elegancia, hacia mí, rozando el suelo con un siseo malsano. Tardé en reaccionar, pero al ver el contorno afilado acechándome, giré sobre mis talones y corrí. Alcancé la sala, tropecé con la alfombra y caí de bruces contra el suelo. El corazón me latía en la garganta. Temblé un instante, deseando despertar de esa pesadilla. Pero la sala no era la misma. Las paredes estaban marcadas con palabras que no recordaba haber escrito. ¿Por qué huyes? Todo es tu culpa. ¿Lo ves ahora? La tinta era negra y espesa, como si brotara de la pared, goteando en charcos que se extendían bajo mis pies. Retrocedí, horrorizado, y sentí la presencia tras de mí. No hice falta girarme. El aliento helado rozó mi nuca, y el susurro volvió, esta vez más cerca, directamente en mi oído. Escucha con atención. Trataba de huir de ese cuarto, pero cada puerta que abría me conducía de nuevo al pasillo de la silueta. Era un bucle diseñado para enloquecerme. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba recorriendo los mismos lugares una y otra vez? ¿O acaso las paredes, el mobiliario, todo, se reordenaba tras mis pasos? El aire estaba cargado de un hedor a moho y a algo indescriptible, como carne pudriéndose bajo la humedad. Por momentos creí ver sombras moviéndose a mis espaldas, y cada vez que me giraba, solo hallaba la oscuridad y el reflejo débil de la luz roja. De pronto, la atmósfera cambió. El pulso de mi pánico se mezcló con dolor, un crujido moral, como si mi propia voluntad se quebrara. Caí de rodillas. Sentí algo frío y húmedo trepar por mi pierna, como un gusano gigantesco. Miré con horror. Era la figura alargada, o al menos su mano. Extendiéndose, retorciéndose en dedos filiformes, se sujetaba de mi pantalón con uñas negras. Un escalofrío me recorrió entero, y supe que solo tenía un segundo antes de ser arrastrado a la oscuridad absoluta. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia la pared opuesta y alcancé una ventana. Rompí el vidrio con mi codo y sentí como la sangre brotaba, pero el frío exterior me cegó la mente. La noche estaba en calma, iluminada por faroles que proyectaban sombras tranquilas. Salté hacia afuera y rodé por el césped,
levantándome como un autómata. Miré hacia el apartamento, la ventana rota, detrás de ella, la silueta del ente, contemplándome en silencio, inmóvil como una estatua. Sus ojos, si es que tenía, brillaban con esa luz carmesí que recordaba mis pesadillas más primarias. Corriendo, llegué a la calle principal, tropiezo tras tropiezo, hasta enfrentarme a un vecino que paseaba a su perro. Su mirada preocupada se clavó en mí. Le susurré: «Ayúdame, algo me persigue». Él retrocedió, confundido, y me preguntó si había bebido o estaba drogado. Me pidió que me calmara, me ofreció un asiento y agua, pero yo solo quería volver y enfrentarme a esa criatura, entender por qué me elegía a mí, qué quería de mi mente. Sin embargo, la voz en mi cabeza se convirtió en un grito desquiciado: «No vuelvas». Y supe que, aunque huyera, la verdad me esperaba tras la ventana rota, hambrienta. Estaba dispuesto a descubrir el origen de aquella entidad, aunque mi propia cordura dependiera de ello. Abrí los ojos y supe que ya nada volvería a ser igual. Mi reflejo en el espejo estaba pálido, los ojos hundidos y examinándome con desconfianza. El susurro se había convertido en un murmullo constante dentro de mi cabeza, como si el ente hubiese anidado en mis pensamientos. Sin pensarlo, me vestí y salí a la calle sin rumbo fijo. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. Caminé hacia la biblioteca municipal, un edificio antiguo de muros de piedra ennegrecida por el tiempo. Entré al vestíbulo cubierto de polvo y me acerqué al archivo histórico. Con cada paso, sentía la presencia al acecho, observándome desde los rincones. Busqué planos, recortes de periódicos, entre estantes polvorientos, encontré lo que necesitaba. Un artículo de hace 30 años hablaba de un hombre que vivió en mi mismo apartamento y desapareció sin dejar rastro. José Sánchez, 1975, denunciaba voces en la noche y marcas en la piel. Última comunicación. Él no me deja en paz. Rezaba la última línea. El corazón me latió con fuerza. Aquel hombre le había puesto nombre a lo que yo sufría. Pedí el libro de actas policiales y vi el informe. Ventanas rotas, muebles volteados, huellas de manos manchadas de un polvillo oscuro, idéntico al de mis fotografías, y un diario que jamás apareció. Nadie entendió qué pasó con él. El expediente terminaba con un escueto caso cerrado, presunto desequilibrio mental. Cerré el expediente con rabia e impotencia. Había un patrón, y la indiferencia oficial lo selló en el olvido. Volví al apartamento temblando, cargando una carpeta con mis hallazgos. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero las marcas de arañazos habían reaparecido, formando una flecha hacia adentro. Di un paso atrás, mi respiración agitada, y recordé la advertencia: «Pronto todo será tuyo». Entré, encendí luces, la electricidad volvió con un chisporroteo nervioso, y coloqué los papeles en la mesa. Quería entender el vínculo entre José Sánchez y yo. ¿Acaso yo era el siguiente en una cadena de víctimas destinadas a ceder su mente al ente? Mientras hojeaba hojas amarillentas, la voz surgió de pronto, tan clara que sobresaltó mi oído. «Nos perteneces». Sentí un tirón en el pecho, como si unas manos invisibles estrujaran mi corazón. Los recortes se agitaron, hojearon solos, deteniéndose en una página donde alguien había escrito con letra temblorosa: «Si lees esto, huye». Bajo esa nota, un dibujo rudimentario mostraba a la figura alargada acechando tras la cama. Un escalofrío me recorrió. La tinta parecía fresca. ¿Quién la dibujó? ¿José? ¿O alguien posterior? La desesperación me hizo buscar en mi teléfono mensajes de voz que nunca reproduje, apuntes en la nota de voz donde anoté su nombre en casos de insomnio. Reproduje el primero, estática. El segundo, el susurro de mi nombre. Solo había un tercero, con una voz más grave, más segura. «Aquí termina tu ignorancia». Pulsé eliminar instintivamente, pero la grabación empezó a reproducirse de nuevo, aunque yo la había borrado. Tuve que mantener pulsado el botón para silenciarlo, pero la voz salió por el altavoz del celular, llenando la habitación de un tono grave y retorcido. Un golpe brusco me sacudió, la mesa se estremeció y los papeles volaron. Miré hacia la ventana, el polvo oscuro formaba un remolino contra el cristal, como si alguien golpeara desde afuera con fuerza creciente. Corrí hacia allí y abrí el marco con violencia. El remolino se colapsó de golpe,
dejando en su lugar un charco de polvo y un frío intenso que bajó hasta mis pies. El ente quería entrar por ese agujero, devorar mi cordura. En medio de ese caos, entendí algo terrible. No bastaba con huir o con ver expedientes. El ente se alimentaba de mi miedo y de mi culpa oculta. Mi mente, llena de remordimientos por un accidente en mi pasado, la noche en que maté a un hombre al volante y oculté el cuerpo, se había convertido en un festín para esa presencia. Y ahora el monstruo sabía mi secreto. Cómo enfrentarse a algo que no solo venía de fuera, sino de lo más oscuro de tu propio pecho. Desde que supe que mi propio miedo era el combustible de esa presencia, cada latido de mi corazón se sintió como un tambor de batalla llamándome al enfrentamiento. Aquella noche, cuando el resto del mundo dormía, me encerré en el apartamento decidido a cerrar el ciclo. Colocaba velas en círculo, formaba cruces con sal en el suelo y pronunciaba el nombre del ente con una mezcla de repulsión y desafío. «Muéstrate». Mi voz temblaba, pero era el único escudo que me quedaba. El aire se cargó de un frío tan penetrante que apenas podía sostener el mechero con el que encendía las velas. El fulgor anaranjado iluminó mi rostro demacrado y proyectó sombras danzantes en las paredes. En el centro del círculo, puse la carpeta de recortes y el diario con mi confesión oculta, la culpa de aquella noche en la carretera, el accidente, el cuerpo desaparecido y el silencio cómplice que enterré con miedo. Quería obligar al ente a reconocer el origen de su poder, mis remordimientos, mi vergüenza. Al principio solo hubo silencio. Uno tan pesado que parecía devorar la luz. Luego, un susurro distante, como el crujir de ramas secas. La llama de una vela se sacudió y se apagó de golpe. Sentí un zumbido en los oídos, suave y penetrante, que crecía hasta convertirse en un estruendo interno. Di un paso atrás, tropecé con el borde de la alfombra y caí al suelo, con el puño pisando mi propio diario. El papel crujió bajo mi mano. Al alzarlo, vi que una nueva página había aparecido. En tinta negra, mi nombre seguido de una fecha, la de aquella noche del accidente. Mi respiración se aceleró y un sudor frío brotó en mi nuca. El diario temblaba entre mis dedos, las letras danzaban como vivas. El suelo retumbó con pasos que no provenían de mí. Me giré y la figura alargada se materializó lentamente, emergiendo del mismo aire, como un holograma siniestro. Sus ojos carmesí me escrutaban, aunque su contorno era indeciso. Su forma era inconfundible, larga, delgada, con extremidades imposibles. Extendió uno de esos brazos retorcidos y señaló mi pecho, donde latía mi culpa. Entonces, como si su voz habitara cada átomo de la habitación, escuché claramente. «Fuiste tú quien selló mi canto». La frase se clavó en mi mente como un cuchillo oxidado. No hablaba de mí, sino de José Sánchez y de otros antes que él. Mi sangre se heló al comprender que la entidad no solo se alimentaba de mi dolor, sino que existía gracias a él. Cada víctima desconocida, cada secreto ahogado en la oscuridad, cada alma quebrada. Mi falta de arrepentimiento la había engordado hasta convertirla en ese ser horrendo. Quise gritar, pero mi voz se atragantó en mi garganta. La criatura se acercó y el suelo crujió bajo su peso sobrenatural. Un destello de furia me impulsó a levantarme y arrojar el diario hacia ella. El libro chocó contra su pecho. En lugar de rasgarse, pareció absorberlo. Las páginas desaparecieron en un remolino de tinta negra. Un grito agudo y cavernoso resonó, retorciéndose en las paredes, y un viento furioso destrozó las velas, arrojándome al suelo de nuevo. Entre la penumbra, se alzaron voces, cientos de susurros, llantos y risas partidas, todos superpuestos, dictando nombres y fechas en un coro macabro. Cada frase me recordaba un secretillo, una mentira, una omisión. El peso de siglos de culpas se volcaba sobre mí y el aire se volvía viscoso. Intenté taparme los oídos, pero los sonidos brotaban desde dentro de mi cabeza, como si mi propio cerebro fuese un canal abierto a ese aquelarre grotesco. Con un esfuerzo agonizante, me incorporé de nuevo y grité mi verdad con todas mis fuerzas. «Lo siento. Asumiré las consecuencias. Revelaré todo». Hubo un instante de silencio absoluto, tan intenso que creí haber roto el hechizo. Y entonces, como respuesta, las voces se unieron en un solo alarido lastimero y un agujero de oscuridad se abrió en el centro del pasillo, como una herida en el espacio mismo.
La bestia retrocedió. Al hacerlo, la luz de la lámpara de techo arrancó en un fogonazo, revelando el agujero pendiendo en el aire, palpitando como un corazón sangrante. Sentí la fuerza de su atracción, como si me llamara a dejarme caer, a sumergirme en la nada. Supe que ese abismo era la puerta de salida, o la tumba definitiva. ¿Sería capaz de saltar a lo desconocido para liberarme de la entidad, o me condenaría para siempre al olvido? El pulso me retumbaba en las sienes cuando di un paso hacia aquel abismo palpitante. Sentí el tirón de la oscuridad, como si quisiera devorarme entero, arrancar mi alma de cuajo. El aire a mi alrededor se tornó pesado, casi sólido, y cada inhalación dolía como si aspirara cuchillas. Cerré los ojos un instante y recordé mi vida antes de que todo se torciera. La rutina, la risa con amigos, los amaneceres que ya nunca regresaría a disfrutar. Apreté los puños, acumulando el poco valor que me quedaba. Grité: «¡No!». El abismo vibró y la figura alargada se abalanzó hacia mí con un siseo furioso. Sus dedos retorcidos quisieron atraparme, pero di un salto desesperado hacia atrás, apenas esquivando aquel brazo como un tronco podrido que se desploma. Crucé el pasillo con los pies desnudos, sintiendo cada astilla del suelo bajo las plantas, y llegué al círculo de sal y velas que había trazado antes. El borde estaba roto, interrumpido por la ventana rota y la puerta que apenas se cerraba. Supe que ese límite era mi última defensa. Golpeé con el hombro la mesa, arrancando uno de los marcos de fotos, y lo lancé contra la criatura. El cristal estalló y el ente retrocedió con un aullido cavernoso, retroalimentándose de mi miedo y de mi fuerza. Entonces, en medio del caos, comprendí que no bastaba con mis gritos de disculpa ni con las lágrimas que surcaban mi rostro. Tenía que ofrecer algo más valioso. Mi verdad sin velos, mi confesión total. Con voz rota, empecé a recitar en alto lo que nunca me atreví a confesar. El nombre del hombre al que maté aquella noche. El lugar exacto. El olor del metal en mi boca. El silencio cómplice de no contar nada a la policía. Cada palabra que brotaba era como arrojar una antorcha a la oscuridad, iluminando recuerdos que preferiría enterrar para siempre. Y mientras hablaba, noté como el abismo temblaba, como la entidad se encogía y sus formas se volvían más erráticas, menos sólidas. El suelo crujió con un estruendo final. Por un breve instante, todo pareció congelarse. La figura alargada se engulló los restos de papel y polvo. Se contrajo y retrocedió hasta el umbral del agujero. Sentí su mirada carmesí fija en mí. Pero algo en su brillo había cambiado. Ya no era furia, era pena. Como si esa presencia miserable, nacida de culpas y miedos ajenos, hubiera encontrado alivio en mi confesión. Entonces, sin avisar, el agujero se hizo inestable y comenzó a cerrarse como una herida que cicatriza. La penumbra retrocedió, lamándose a sí misma, hasta que quedó apenas un pequeño remolino que giraba sobre sí, absorto en su propia sombra. Di un paso adelante, arrastrando una pierna tras de mí, y lancé mis palabras finales: «Que te lleve mi victoria sobre el miedo. Ya no soy tu presa». Hubo un crujido seco, un estallido de luz quebrada, y sentí que algo me empujaba con fuerza contra la puerta. Cerró golpeándose tras de mí y se trancó en un solo instante. El silencio volvió, estremecido por el eco de aquel estallido. Me arrodillé en el suelo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Las velas se habían consumido casi por completo y la sal lucía intacta, solo manchada por mis lágrimas. Entonces, noté la presencia de algo sobre la mesa. Con manos temblorosas, me acerqué y recogí un objeto que no existía antes. Un pequeño hombre de hojalata, con la forma de un muñeco descuidado, sucio de óxido y con los ojos huecos. En su pecho, una llave diminuta encajada en una cerradura. En el encuadre de la foto familiar encontré una nota manuscrita en la parte de atrás, con letra temblorosa: «La puerta de tu mente nunca se cierra». Un escalofrío me recorrió de nuevo. Aunque el ente parecía haber sido sellado, algo en esa llave insinuaba que mi lucha no había terminado. ¿Qué puerta abría ese muñeco? ¿Y qué secretos seguían aguardando tras esa cerradura silenciosa? Desde el instante en que sostuve aquel muñeco de hojalata en mis manos, supe que todo seguía en pie. El silencio de la madrugada pesaba como una losa, y la llave diminuta latía contra mi palma, como un corazón mecánico que aguardaba ser liberado. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca,
No bastaba con haber sellado al ente en ese abismo de sombras. Aún quedaban puertas por abrir, secretos por desenterrar. Avancé con cautela hacia mi escritorio, la única superficie despejada en aquella habitación asfixiante. Coloqué el muñeco sobre el cuaderno donde recogía mis notas y observé la cerradura minúscula en su pecho. La llave encajó con un chasquido de precisión escalofriante. Al girarla, el muñequito se abrió como un libro de metal oxidado, revelando en su interior un diminuto pergamino enrollado. La hoja de papel era tan frágil que tuve que soplarla con cuidado para desplegarla. Estaba manchada de polvo negro y, en letra temblorosa, una sola palabra: vuelve. Mi mano se elevó hasta mi boca, ahogándome en un suspiro. ¿Volver a qué?, pensé. Pero no hubo respuesta. Solo un susurro helado que brotó de las paredes, al principio. El aire se tensó. De pronto, todo mi entorno pareció vibrar, como si la habitación entera fuera un instrumento afinado por la presencia residual del ente. Las sombras se deslizaron por el suelo, reuniéndose alrededor de mí. El muñeco, ahora inerte, empezó a crujir en la base, como si su mecanismo secreto se activara nuevamente. Di un paso atrás, mi corazón martillando contra mis costillas. Era la invitación a regresar, a retroceder, a desandar el camino que creía haber sellado. El suelo bajo mis pies tembló levemente. Recordé entonces el artículo de José Sánchez y su última frase: «Él no me deja en paz». No era un comentario aleatorio, sino una advertencia. El ente había anticipado mis movimientos, y mi confesión solo había comprado tiempo. Su poder no residía únicamente en mi culpa, sino en mi propia mente. Yo era su puerta y su prisión a la vez. Con los dedos temblorosos guardé el pergamino y sujeté el muñeco con firmeza. Me obligué a respirar hondo y, con voz firme, pronuncié: «No vuelvo atrás». Era un acto de pura voluntad, negarme al eco oscuro que me llamaba. En ese instante, las sombras se repliegaron un poco, y la atmósfera dejó de oprimirme con tanta fuerza. Sin embargo, aún podía sentir la mirada carmesí acechándome en cada reflejo. La mañana asomaba por la ventana rota, filtrando una luz gris que me dio un atisbo de esperanza. Me senté en el borde de la cama, apoyé el muñeco sobre mi muslo y observé la llave, ahora floja en la cerradura. Comprendí que ese objeto era un amuleto de transición, un vínculo entre mi mundo y el otro, una rémora imposible de desechar sin enfrentar lo que realmente habitaba en mi interior. Apreté los ojos y me concentré en un solo pensamiento. Eres la suma de mis pecados, pero ya no te temo. Un calor casi imperceptible envolvió el muñeco. Al abrir los ojos, vi cómo la cerradura se desgajaba en polvo de hojalata. La llave rodó por mi pierna hasta el suelo y allí quedó, inerte. El pequeño muñeco, liberado de su diana, permaneció intacto, sin rastro de polvo ni herrumbre. La habitación volvió a la calma absoluta. Solo el leve crujir de mis nudillos contra la tela de mis pantalones rompía el silencio. Sentí por primera vez una claridad nítida, como si mis pensamientos se hubieran purificado. Pero esa sensación duró apenas un suspiro. Un ligero temblor sacudió la casa y, en ese fugaz parpadeo, percibí de nuevo la forma alargada deslizándose detrás de mí, apenas un contorno contra el resplandor matinal. Me incorporé de un salto y giré con la mano alzada, dispuesto a desafiarla de nuevo. Sin embargo, no encontré nada. El pasillo estaba vacío, impoluto, sin rastro de polvo ni sombras grotescas. Un leve soplo de viento movió el pergamino a mis pies, haciéndome agacharme para recogerlo. Sobre él, ahora, aparecieron letras nuevas, frescas y certeras. Nos vemos siempre, Iván. Un escalofrío hirió mi espalda. Aunque había creído liberar mi mente, la entidad había dejado su última llamada, un recordatorio de su permanencia en cada hueco de mi conciencia. Esta vez, la puerta de mi mente estaba cerrada, pero nunca completamente sellada.